Entonces yo esa noche planteé, si de esos 137 artículos no había uno, un hito que lo pudiéramos, diríamos, mezclar con el que venía del oficialismo. Fui interrumpido abruptamente por el presidente de la comisión en aquel momento, Aníbal Fernández, para decirme que bajo ningún aspecto se podía llevar un artículo de la oposición al Poder Ejecutivo Nacional. Y después, cuando a él le tocó hablar, dijo: la gente votó a Cristina Kirchner para gobernar y a quienes nos tocó por ser sus laderos, sus acompañantes, sus mojones o como quieran llamarle, estamos imbuidos de esta postura. Esta es la decisión que la ministra de Economía en este país se llama Cristina Kirchner. ¿Por qué lo traigo a colación esto? Está ahí en la versión taquigráfica. Lo traigo a colación porque diferencias, ¿no? Escucharnos. Es decir, traer a colación de que hay otros modos de hacer un proyecto de ley, que si nos escuchamos y podemos, hay otras maneras de llevarla adelante. Si me permiten el dislate de usted, esa misma noche, doctor Rodríguez Sá lo inquirió al mismo senador diciendo que sí, que los senadores podemos hacer nuestros propios proyectos, y usted hacía referencia a que en el 2015-2016 lo íbamos a hacer. Mire, yo diría que usted ha tenido casi un pensamiento premonitorio, porque en una noche de octubre del 2012, hoy estamos en el 2016, discutiendo un proyecto de ley tal cual como usted lo planteó en aquella oportunidad. Cuando me refiero al escuchar, no me refiero a una cuestión literaria de que nos escuchemos acá en el Congreso. Yo creo que cuando nos estamos escuchando estamos diciendo que nos escuchemos en política, que nos alejemos de aquel pensamiento único que nos prohibía discutir o debatir temas, porque casualmente, si hubiéramos podido discutir estos temas, hubiéramos estado evitando esta noche si buitres sí o buitres no. ¿Por qué digo esto? Porque sobre todo en la ley de presupuesto, después de aquello, lo que podríamos llamar el superávit de los gemelos, que duró hasta el año 2007, y de allí empezó, no nos dejaron plantear ninguna cuestión. Y el tema era el déficit público. El déficit público, que se fue aumentando notablemente allí. Yo por ahí escucho las abstracciones y la deuda de aquello, de lo otro. Y mire, yo siempre pienso que si usted gasta más de lo que recauda, hay deuda. Esa deuda puede ser externa o interna, pero a alguien le debemos. Y esto es lo que hemos venido haciendo en más de los últimos 40 años, pero tampoco es para que le endilgamos. Sí, no, pero que le endilgamos la deuda, como muchos casos, que los gobiernos militares acá no lo vamos a venir a defender, pero tampoco es que es como cuando en la casa hablábamos mal del ausente, ¿no? Está tranquilo, porque nadie nos contesta y de paso lavamos nuestras culpas. La semana pasada vino acá el gobernador de San Luis. Él planteó su tema y yo comparto lo siguiente, comparto que no se puede gobernar endeudándonos permanentemente. Y me refiero a los temas fiscales. A mí me tocó gobernar desde el 99 al 2003. Acá hay muchos discursos sobre la crisis de aquel entonces, que algunos dicen que fue la más grande de todas. Les quiero decir que yo terminé mi mandato en el 2003 con superávit fiscal. Si yo en una modesta provincia, si el gobernador de San Luis, seguramente otras provincias pueden tener, y acá el gobierno nacional lo tuvo hasta el año 2007, quiere decir que cuando se tiene una conducta y una política de Estado, se puede llevar adelante las cosas sin mayor problema. Acá Roberto Labaña, en el año 2005, planteó la necesidad de la conformación de un fondo anticíclico. El presidente de aquel entonces no solo que no le aceptó, sino que a los pocos meses Roberto Labaña tuvo que abandonar el gobierno. Nuestro vecino Chile hizo un fondo anticíclico, tomando en aquel momento una buena alza del valor del cobre. Nosotros lo podríamos haber hecho con una buena alza también de los minerales y de la soja. Y miren ustedes,
La concertación que gobernó durante muchos años con ese ahorro le sirvió cuando ganó la derecha, Piñera, que ustedes se acuerdan, algunos legisladores fuimos allí en carácter solidario, porque hubo un terremoto de grandísima escala. Y ellos pudieron solucionar ese grave problema con lo que habían ahorrado con el fondo anticíclico. Es decir, un presidente de otro signo, que después no le permitió ganar la elección, no sirvió para eso. ¿A qué traigo esto? Traigo la palabra escuchar. Estamos en la sociedad chilena, se escuchan estos temas. La sociedad chilena sabe qué es política de Estado y qué es la política menor. Se escucha, consensúan. En las elecciones pasadas estamos tratando uno de los tres temas en que fueron parte del debate de la sociedad junto con el cepo y la inflación, este tema de esta noche. Los tres candidatos presidenciales que más votos sacaron el 92% de los votos en la elección del 25 de octubre del 2015. ¿Qué pensaron o qué dijeron sobre este tema cada uno de los asesores económicos de esos tres candidatos a presidente? Por supuesto, vamos a sacar del que ganó. Pero de los de Sergio Massa, no solo que todos estuvieron a favor, sino que son los autores de muchos de los artículos estos que fueron modificados y que incluso en algunos casos fueron redactados. Le pido que vaya redondeando, señor senador. Yo estoy ejerciendo mi situación de presidente de bloque del Frente Cívico. Estamos pidiendo que traten de adecuarse más a los 10 minutos que a los 20. ¿Cómo no vamos a hacer el esfuerzo? Sí. Lo de Daniel Scioli, por ejemplo, sería Blecher, ¿no? Dijo varias cosas Blecher esa noche, habló de la operación intertemporal. Lo voy a reducir, no voy a contar lo del puente del 75 y el 25, porque ya lo han dicho algunos otros senadores, pero sí la cuestión del costo-beneficio, que si nos demoráramos tendríamos más beneficios, y yo creo que quedó claro con su exposición, señor presidente, que era mejor que este tema terminara. ¿A qué voy con este tema? Que voy a decir que si el resultado electoral en el balotaje hubiera ganado quien perdió, estaríamos hoy desapasionadamente tratando este mismo tema acá. El otro tema que se ha planteado, si esto es un fin en sí mismo o es un medio para poder solucionar otros problemas. También me fui a escuchar allí lo que acá nos dijeron todos los representantes de los sectores privados. Es decir, si esto es un tema estrictamente de deuda pública o lo que en verdad estamos tratando en este país, se trata de alguna otra cuestión que hace más al país y al modo de querer desarrollarnos. Todos los que estamos acá somos políticos, todos hemos visto las crueldades que ocurren en el tejido social cuando hay serios problemas económicos. Todos los que estamos acá sabemos las crueldades que significa para hartos sectores de la sociedad argentina la inflación y el desempleo. Por eso, escucharlo a los sectores privados, que nos vinieron a plantear acá la necesidad de tener empleo de calidad, mejor productividad y que esto es absolutamente necesario y de la mano de que este conflicto lo terminemos. Lo mismo es que lo hemos escuchado a los sectores gremiales, que en muchos casos representaban sectores gremiales ligados a la cuestión privada, terminar este tema. Alguien hacía referencia a lo que decía un gobernador o lo que han dicho algunos de ellos con la similitud del veraz o no del país, pero lo cierto es que no somos elegibles en la situación en la que estamos. No somos elegibles para las inversiones, nos es cara, no tenemos posibilidades de crédito directo, y si tenemos un crédito directo es el 4 o el 5% más caro porque es un país que no está cumpliendo. La única referencia que voy a hacer a los gobernadores de provincia creo que ha sido muy importante la presencia de ellos acá. Muy importante porque es la relación directa, esta Cámara se dice que es federal y en verdad la expresión de los gobernadores la tomo como tal y ha sido contundente en su mayoría la expresión. Pero yo no puedo dejar de pasar
una presencia que acá hubo, que fue la del presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega. Porque Juan Carlos Fábrega vino y nos dijo acá que en julio del 2014, a instancia de los bancos argentinos, lo mismo que dijo él, lo dijo el presidente de la Bolsa de Comercio, lo dijo también el vicepresidente de la Construcción, estuvieron muy cerca de la negociación y quedó como un misterio por qué aquello fracasó cuando en verdad el tema era diciembre del 2014, que se aclavaba la cláusula Rufo y que debíamos evitar quedar allí en el default técnico. Finalmente, es un tema que tocó el presidente, no usted, sino el que estaba recién ahí, es que el tema de las contingencias nuevas, nadie nos ha asegurado de los que vinieron qué pasa si hay algunas acciones. Pero también es cierto que si dejamos las cosas como están, también nos lo han dicho muy claro, lo que significa en alguna medida la aceleración de la deuda. Es decir, que si cada uno de estos grupos en un 25% nos aumenta y nos acelera la deuda, nos vamos a quedar entonces en que existen contingencias y existen imponderables, pero los riesgos serían mucho mayores si nosotros no estamos aprobando esto hoy. Finalmente, señor presidente, creo que esta cuestión de escucharnos, esta cuestión de ponderar la posibilidad de que podamos interactuar y podamos hacer proyectos de ley en donde hombres y mujeres que acá estamos somos representantes del país federal y por voluntad popular, me parece que es muy importante que la centralidad de la política la estemos llevando adelante. Yo no sé si va a ser histórico o no, pero sí creo que va a ser muy importante lo que hoy se inaugura, el que podamos discutir en serio y en profundidad temas que hacen a la vida de todos los argentinos. Gracias, senador. Senador Lovera tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad, cuántas sensaciones en el día de hoy, sobre todo quienes somos senadores por primera vez. Y quiero escuchar que, mejor dicho, quiero decir que lo que he escuchado durante todo el día de hoy, más de 12 horas de debate, exponiendo razones jurídicas, razones económicas, razones políticas. La verdad, celebrar el respeto con que lo hemos hecho, y uno fue anotando durante 12 horas porque cada uno de los oradores que hablaba seguramente coincidíamos con algo, casi todos. Por eso nosotros vamos a dar en este voto nuestras razones políticas. Y lo vamos a hacer como representante del pueblo de la provincia de La Pampa. Decir que tanto mi voto como el voto de la senadora Durango es un voto pensado y tomado en equipo. Y digo esto porque es una continuidad de la responsabilidad con que hoy nuestro actual gobernador, el ingeniero Carlos Berna, siempre actuó a favor de los intereses de la Argentina y a favor de los intereses de la provincia de La Pampa. Estamos convencidos que también es un voto a favor del federalismo, porque vamos a ayudar a generar nuevas oportunidades de fortalecimiento de las economías de cada una de las provincias. Y en este sentido, la mayoría de los gobernadores, los que vinieron y los que no vinieron a este Senado, se han pronunciado a favor de este proyecto de ley que estamos debatiendo. Tenemos, yo creo, una gran responsabilidad histórica, y es la gran responsabilidad de ir cerrando los problemas del pasado para concentrarnos definitivamente en empezar a resolver los problemas del presente y para ir entre todos generando un futuro mejor para nuestro pueblo. Todos sabemos que la cuestión del endeudamiento, lo dijeron todos, es un problema del pasado, pero debemos resolverlo ahora y debemos ir buscando, para ir cerrando un capítulo,
de la historia de la Argentina. Señor presidente, quiero, con mucha preocupación, por lo que implica hoy el tema que nos convoca, hacerle claro respecto a algo. Y usted lo sabe más que nadie porque es también de nuestra provincia. En la provincia de La Pampa las deudas se pagan. En la provincia de La Pampa cumplimos con nuestras obligaciones. Tan en serio nos tomamos ese principio que somos la única provincia en todo el país que redujimos en valor absoluto, es decir, en pesos, nuestra deuda respecto del año 2001. En ese entonces, la provincia de La Pampa debía 175 millones de pesos y hoy debemos menos de 110 millones de pesos. Tenemos también nuestras dudas, algunas dudas, sobre los aspectos del proyecto del Poder Ejecutivo, pero estamos convencidos que si le negamos esta herramienta, quizás seríamos en parte responsables de aún una crisis mayor, que sin duda la va a seguir pagando el pueblo argentino. Por eso creo que este acuerdo es lógico, creemos que este acuerdo es lógico, que este acuerdo es razonable. Sin duda que este proyecto tiene costos para nuestro país, pero nos tememos que este costo social y laboral sería aún mucho mayor si el Poder Ejecutivo no cuenta con estas herramientas. Nadie puede decirnos, le decía a los pampeanos, que creamos que el endeudamiento sea la solución del país. Somos la prueba cabal de ello. Reitero, la provincia de La Pampa fue la única que se desendeudó. Y se desendeudó sin que el Estado Nacional nos haya ayudado desde ninguna forma. Pero lo que no podemos es seguir obligando a nuestras empresas, a los inversores privados, a quedar afuera de la oferta de crédito, condenando en consecuencia una economía a una mayor concentración y a un ciclo aún mayor prolongado de estancamiento. Debemos, creo que todos, tener cuidado en no caer en la irresponsabilidad política. Yo creo que la Argentina, más que nunca hoy, necesita una cultura de mayor responsabilidad política, una política responsable como la que estamos demostrando hoy a favor de nuestra patria y de nuestro pueblo. Pero debe quedar en claro que apostar a esa política de la responsabilidad no significa desde ningún modo darle un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a votar favorablemente el proyecto del Poder Ejecutivo con las modificaciones diagramadas en la Cámara de Diputados. Porque con el equipo que lidera quien gobierna hoy la provincia de La Pampa, el ingeniero Carlos Berna, junto a todos los legisladores nacionales, siempre buscamos ser parte de las soluciones y no parte de los problemas. Por eso nuestro voto va a ser en forma positiva, pero también en base a eso quiero plantear 4 ideas propuestas que se relacionan con temas que creo que están absolutamente presentes en este debate y que se van vinculando unas a otras. En primer lugar, la prioridad de cuidar cada trabajo y de ver cómo generamos nuevos trabajos en la Argentina. En segundo lugar, debatir si queremos una economía de la producción o una economía de la especulación. En tercer lugar, la responsabilidad ante la apertura al mundo y el acceso al crédito y a las inversiones. Y por último, en cuarto lugar, debatir sobre la calidad institucional. La primera idea de la que menciono, propuesta, se vincula con la urgente necesidad de cuidar cada trabajo y de generar nuevos trabajos privados formales, con salarios dignos. Yo lo denominaría a partir de hoy, señor presidente, prioridad trabajo en la Argentina.
Yo provengo del sector gremial, conozco la realidad de los trabajadores y hay en ello miedos a perder el trabajo, hay miedo a mayor flexibilización laboral, hay miedo a mayor precarización laboral. Inclusive los representantes de la CGT que se han hecho presentes en el Senado también han señalado esta preocupación por cuidar el trabajo argentino y de hecho hoy han hablado y han pedido la semana próxima venir a hablar de estos temas a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de este Senado. Por eso que creo que estamos ante una emergencia laboral y esta ley que pide el Poder Ejecutivo debería ser parte de las soluciones para abordar esta emergencia laboral. La enorme cantidad de despidos que hay a lo largo y ancho de todo nuestro país es preocupante. La desocupación con inflación realmente es un combo explosivo. Y nuestro gobernador Berna, cuando hacía campaña, en esta última campaña para ser gobernador, él decía ya que teníamos que tener cuidado con esto y que el modelo de este modelo estaba agotado. Pero cuando decía que este modelo estaba agotado era el modelo de que el Estado solamente generara trabajo. Hay que empezar en la Argentina a generar trabajo privado, sustentable y decente. Yo creo que en ese sentido, este debate que hemos dado durante todo el día de hoy debe ser el primer paso de ese debate pendiente sobre cómo generamos de una manera u otra un gran acuerdo, cómo generamos un gran consenso nacional para cuidar a cada trabajador, para generar nuevos trabajos formales, con buenos salarios y también sin impuestos injustos, como lo es el impuesto de las ganancias. La Argentina necesita un pacto federal laboral y este es el compromiso que debemos asumir como representantes del pueblo de la nación. Nuestro voto no es un voto aislado, hoy es un voto responsable que forma parte del compromiso que vamos a asumir públicamente para que este Senado de la Nación se transforme en el Senado de la Justicia Social. Porque coincido que hoy pareciera por lo menos que no hay un plan, o por lo menos no lo sabemos, o por lo menos todavía no lo hemos detectado. Entonces necesitamos que este Senado se transforme en el Senado de la Justicia Social, en el Senado a favor de los trabajadores, a favor de cuidar cada trabajo y de ver cómo apuntalamos para generar nuevos trabajos en la Argentina. O sea que en esta sesión lo que quiero repetir es instalar una urgente campaña que yo denominaría prioridad trabajo en la Argentina. Debemos unir a la República con la justicia social. No hay República si no tenemos justicia social y no hay justicia social si no tenemos República. La segunda idea propuesta es que debemos presentar, yo creo, en este Congreso un paquete de leyes a favor de esa economía del trabajo y de la producción. Para cuidar cada trabajo debemos tomar conciencia que los fondos buitres son buitres de verdad y tenemos que ponerle límites claros. Creo que a la hora de debatir medidas para frenar hay que cobrar impuestos a la economía de la especulación. Ya lo escuché hoy en este recinto, porque es una economía niní, es una economía que ni genera trabajos ni paga impuestos. Por eso propongo que sea una prioridad de este Senado de la Nación proponer y debatir un conjunto de medidas a favor de las micro, pequeñas y medianos empresarios y productores, que son los que generan el 70% del trabajo y del empleo en la Argentina, señor presidente. Yo creo que de una vez por todas tenemos que debatir cómo la renta financiera empiece a pagar impuestos en la Argentina y por otro lado empezar a darle créditos
a tasas bajas y subsidios a todos los empresarios y productores que, a pesar de a veces de las crisis, mantienen los empleos y ni bien pueden generar más empleo en la Argentina, que es ni más ni menos que fortalecer las economías regionales, el federalismo, que es ni más ni menos que fortalecer a la familia. La tercera idea propuesta, y ya termino, señor presidente, es poner un toque de atención. Debemos garantizar que la apertura al mundo, que el acceso al crédito y las posibles inversiones extranjeras no sigan o no destruyan esto, no destruyan el trabajo, no destruyan la economía nacional. Estamos de acuerdo con la apertura al mundo, pero también forma parte de la responsabilidad política de la que hablábamos, alertarnos para no caer en nuevos cantos de sirenas y para no repetir errores del pasado. La apertura al mundo debe ser siempre con dignidad y nunca con subordinación. La apertura al mundo debe ser siempre con la frente alta y nunca con la cabeza gacha. Debemos reafirmar la soberanía y recuperar la autoestima nacional. Somos la República Argentina y debemos exigir ser respetados. Por eso decimos que la apertura al mundo debe ser inteligente y debe defender el trabajo, la industria y la producción nacional. La cuarta y última, y termino, señor presidente, es un proyecto concreto que presentamos o que debatimos, no que presentamos, sí que se presentó y que ya empezamos a debatir senadores y senadoras de distintos bloques y que aspiramos tratar lo antes posible y que hoy los presidentes de las comisiones dijeron que será la próxima semana. Y es que el Congreso de la Nación debe recuperar su facultad de autorizar endeudamientos y pagos de la deuda externa. Porque ese proyecto forma parte de la política de la responsabilidad que hice referencia. La política de la responsabilidad implica no dar cheques en blanco a ningún gobierno, Y yo creo que esa política de la responsabilidad es la política de los consensos, por eso valoro el trabajo que se han realizado entre los distintos senadores de distintos bloques y esperamos el acompañamiento del resto de los bloques para que sea tratado la semana próxima. Por eso que sabemos que con este proyecto estamos reafirmando el artículo 75 de la Constitución Nacional que establece cuáles son las facultades del Congreso de la Nación, pero a mi entender este proyecto de ley fortalece la República porque le reafirma la Constitución Nacional, porque garantiza la división de poderes y porque pone un freno a las delegaciones legislativas del Congreso ante el Poder Ejecutivo Nacional. Este proyecto, y finalizo, forma parte del nuevo tiempo de calidad institucional que todos debemos construir en la Argentina. En definitiva, buscamos garantizar que todo este tipo de deuda sirva para saldar las deudas sociales y laborales, las deudas con las provincias, las deudas con la economía del trabajo y la producción. Estamos cerrando un capítulo, estamos cumpliendo una sentencia, cumpliendo nuestras obligaciones. Le vamos a devolver a la Argentina con esto plenas facultades. Creo que debemos cuidar cada trabajador, prioridad trabajo, y en este mismo sentido esperamos que le transmitamos esta responsabilidad también desde aquí al Poder Ejecutivo para que también se definan las obligaciones que hay con las distintas provincias y sobre todo para que a ver si el Gobierno Nacional puede acordar la deuda que tiene Nación, sobre todo con nuestra provincia de La Pampa. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Senadora Rodríguez Machado va a hacer uso de lo que le resta. Adelante. Gracias, señor presidente. Muchas cosas se han dicho acá, pero la verdad que quiero tomar una que me parece central, que es que básicamente el Senado es el cuerpo por excelencia federal y estoy absolutamente segura que mis pares entienden la necesidad de revalorizar a sus provincias, probablemente cada uno de acuerdo a sus proyectos políticos. Pero la gran coincidencia, y ese es el gran desafío de este Senado, donde el oficialismo es minoría
y la oposición es mayoría, y donde la gente, el ciudadano de a pie, espera que nosotros acá adentro encontremos las grandes coincidencias, más allá que nos podemos señalar diferencias, pero las grandes coincidencias para que hagamos lo que la voluntad del pueblo quiso, que un partido gobierne o un frente gobierne y los otros acompañen. Entonces, en esa posibilidad de acuerdo y de consenso, estoy orgullosa de pertenecer como nueva integrante a este Senado que parece que apunta en ese sentido, que apunta a cumplir con el mandato popular, que esta es la caja de resonancia de los grandes acuerdos políticos, del entendimiento, de tratar de sacar el país adelante, de poner lo mejor de cada uno para sacar la mejor ley. Y también en este Senado Federal, nada más ni nada menos que los del interior sabemos lo que han pasado estos 14 años. Nuestras tonadas, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comer, además de mate y peperina, fernet con coca y chanfaina, no nos queremos diferenciar de aquellos que comen sushi en Puerto Madero, y creo que es la obligación como federales de poner a las provincias a la misma altura de la nación, toda vez que las provincias preexistieron y la nación en definitiva la creamos nosotros para que sea un instrumento pacificador y sea un instrumento de ayuda para el crecimiento de las provincias. Pero ¿qué ha pasado estos 14 años en pleno default? Las provincias no pudieron tomar crédito a baja tasa y a largo plazo. ¿Y eso qué significa? Que durante 14 años las provincias no pudieron hacer las obras de infraestructura ni tomar financiamiento para aquellas obras que necesitaron y nos hace independientes. Probablemente algunas provincias recibieron la ayuda del gobierno federal. Claro que sí, yo lo sé a eso. Pero también sé que las provincias somos autónomas y que necesitamos de la nación, pero también sabemos recaudar nuestros propios recursos. Y con nuestros propios recursos tenemos que tener también la soberanía que nos da la Constitución de poder acceder al mercado de crédito internacional. Ahora, la provincia no lo pudo hacer, pero sí lo pudo hacer la nación mientras estuvo en default. Entonces, durante todos estos años, la nación sí se sigue endeudando. Prueba de ello, yo no voy a leer todas cosas porque todos saben perfectamente de economía los senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, pero durante el 2014 abundaron los BONAR, las deudas en dólar link, en los BONAD, los BONAR 20, en el 2015 el BANADE, el BONAR 20, el BACAR, y también la deuda con organismos de la nación, con el Banco Central, con el ANSES, con el Banco Nación. Es decir, la nación pudo acceder al crédito, al financiamiento de distinta manera y de distintos tipos. No así las provincias. Entonces acá es un momento decisivo para que nuestras provincias puedan retomar esa senda perdida y nuestra gente del interior pueda también, además de las tonadas, tener la misma calidad de vida que se merecen aquellos que viven más lejos de la capital y que por su geografía no pudieron nunca acceder a beneficios que otros sí. También, y rápidamente, otra de las cuestiones que acá se dijo es cuál es la política que tiene el gobierno, porque el default y solucionarlo es una parte de lo que nosotros queremos hacer como un proyecto económico y social para nuestro país. Cambiemos es algo más que inflar globitos amarillos y cantar cuando nos va bien. Acá hay un proyecto relacionado con devolver la calidad de vida a los argentinos, volver a poner a la Argentina del mundo en el lugar que perdimos y tratar de que la globalización no se nos venga encima por cerrarnos a la economía y por cerrarnos no solamente a través de nuestra geografía, que ya nos mantiene alejados del mundo, sino por nuestras propias decisiones. Es así que el gobierno de Mauricio Macri encaró 3 tipos de grandes reformas. Voy a hablar de las económicas porque de las sociales también. Aquellas de las urgencias, aquellas algunas de shock y aquellas gradualistas. Y quiero decir, gracias, sobre las gradualistas, evidentemente que somos conscientes que hay que devolver el 15% a las provincias que durante todos estos años los estuvieron entregando a la nación.
y nos hemos sentado con los gobernadores y ha comenzado el punto de acuerdo para que ese 15% de coparticipación vuelva a nuestras provincias. También una disminución de la presión fiscal en el salario de los trabajadores, que seguramente el Congreso estará tratando los distintos proyectos que están en curso. Sobre las urgencias, aquellas urgencias que nosotros creemos que devuelven a nuestros pueblos del interior la capacidad de que puedan con su economía evitar que sus jóvenes y sus adolescentes se vayan y que los pueblos se conviertan en fantasmas. Entonces se eliminaron las retenciones al agro, por supuesto que menos a la soja, pero a todas las otras sí. Y los pueblos del interior, como el que yo represento, empezaron a resurgir, ya que a partir de esa decisión, el 53% de las exportaciones de granarias se vieron reflejadas en los últimos meses, y por eso que muchos de los pueblos que yo represento, que además de nuestra provincia ganar con el 73% de los votos, nos votaron con un 90-93% de los votos, pidiendo ese cambio, pidiendo que realmente hagamos ese resurgir de los pueblos del interior que viven del campo y que viven de la agroindustria. Como medida de urgente también fue eliminar el cupo a las exportaciones, donde para exportar en un país que tiene que vivir de exportar su producción, había que andar con una cautelar abajo el brazo para poder sacar nuestros productos. También solucionar el default dentro de este marco de política se plantea como necesario, no solamente por lo que dije de federalismo y devolver la capacidad a nuestras provincias, que yo no me creo el discurso unitario, que nuestras provincias no tengan madurez y que se van a endeudar definitivamente de una forma donde claudicarán sus verdaderas soberanías. La verdad que no creo, y yo creo firmemente que las provincias federales de nuestro país están a la altura de las consecuencias. También necesitamos volver al mercado externo porque nuestro país tiene que afrontar en los próximos años deudas en dólares, que también tenemos que pagar para volver a poner a nuestro país en ese signo de desendeudamiento que quisieron hacer tanto el presidente Kirchner como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para el año 2016 nuestro país tiene que afrontar amortización e interés de unos 30.500 millones de dólares en el año 2016, 21.500 millones en el 2017, 17.200 millones en los años subsiguientes 18 y en el 2019 15.700 millones. Afrontar esos pagos que debemos seguir, insisto, el camino de desendeudamiento que entiendo que el gobierno anterior inició, necesitamos tener acceso a los mercados financieros internacionales. Finalmente, entre las últimas políticas de shock, podemos decir, se eliminó el cepo. Se eliminó el cepo cambiario que, por un lado, a criterio de muchos, impedía que salgan los dólares, porque obviamente se habían bajado las reservas del Banco Central y como hay un criterio de menos cantidad de reserva, mayor desconfianza, los dólares se iban. Entonces, lejos de solucionarse con mejorar la cantidad de reservas del Banco Central, se puso el cepo. Pero ¿qué pasó? El cepo también impedía que vengan las inversiones, porque solamente un extraterrestre quiere traer sus dólares al país sabiendo que el dólar vale, no sé, 16 y acá se lo reconocíamos a 8. Entonces tampoco volvieron esos dólares que probablemente muchos argentinos, y ojalá que confíen, los traigan nuevamente. Con todo, simplemente son pequeños pasos de un programa de gobierno que es volver a traer a los argentinos la calidad de vida. Pero quiero terminar, y lo voy a citar, y con el permiso de todos, al presidente del bloque del Frente para la Victoria, al senador Pichetto, las palabras que dijo en su discurso el 3 de febrero del 2005, donde él le agradeció a la oposición de tratar en ese momento el tema del endeudamiento con tanta altura y permitir que a través de ello se pueda sacar ese voto favorable. Ahora me toca a mí agradecer a la oposición, porque en definitiva los roles nos los cambia el voto de la gente, pero hay una sola cosa que el voto de la gente no va a cambiar, que es la decisión, que en esta Casa del Senado sea el consenso en la manera de aprobar las leyes. Y ojalá
que adelantando este voto positivo, también el resto de los senadores entienda que esa es la función que el pueblo nos dio, el gran consenso para aprobar las leyes que mejoran la calidad de vida de los argentinos. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora senadora.